Es un gusto saludarlos, amados hermanos. Queremos compartir con ustedes la siguiente lección del material que estamos llevando de crecimiento espiritual, y hoy toca la lección ser lleno del Espíritu Santo. Pero antes de ingresar a la clase, queremos pedirle la tarea. ¿Cuántos aprendieron el versículo de memoria de la clase pasada, que es Hechos 2:41? Si usted se lo aprendió desde casa, ¿me quiere ayudar a decirlo, por favor? Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esperemos que sí se lo haya aprendido de memoria ahí en casa. Si no, sígalo repasando. De todos modos, en cada lección estamos procurando dejar un versículo para memorizar. También es necesario que usted se sepa todos los libros ya, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Entonces deberá usted decirlos de memoria y así compartirlo con nosotros. ¿Qué les parece si los tratamos de repasar en esta tarde? A ver si se los aprendió. Dice la lista de libros, empezando desde Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Sí los puedo decir de memoria ahí en casa? Bueno, sígalo repasando hasta que lo pueda complementar, ya que a partir de la clase de hoy vamos a comenzar ya con los libros del Antiguo Testamento. Así que felicidades si ya usted va al día con sus clases, luchando por aprender la bendita palabra del Señor. Ahora ingresamos al tema ser lleno del Espíritu Santo. No cabe duda que hoy en día estamos en la época del Espíritu Santo. En la palabra de Dios hay 3 épocas muy marcadas en la Biblia, en donde yo quiero ubicarle en este momento con todo cariño hasta sus hogares, ubicarlos dentro del panorama bíblico. El primer panorama o el primer ciclo fue la época del Padre, la época de Jehová. Jehová es el nombre que más se relaciona con los hombres aquí en la tierra, por eso es que es un nombre tan atacado. Entonces el título Jehová, cuando se le conocía a Dios Padre como Jehová y uno se comunicaba a él, con él, hermanos, es una etapa en el Antiguo Testamento donde Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto. Jehová guió a Moisés, su líder. Bueno, hermanos, en todo el Antiguo Testamento es la época del Padre, es la época de Jehová. Luego, cuando termina el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, y comienza el Nuevo Testamento, comienza la época de Jesucristo. Y la época de Jesucristo dura nada menos y nada más que 33 años y medio, desde su nacimiento hasta su crucifixión, hasta que fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces, en esos 33 años y medio aproximadamente, es la época de Jesucristo. Jesucristo caminó sobre las aguas, Jesucristo sanó los leprosos, Jesucristo hizo muchos milagros. Y cuando Cristo se despide en Hechos capítulo 1, Él dice: me voy, pero os enviaré al Consolador. Y entonces, a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, escuchen, amados hermanos, estamos en la época del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso hay tanta confusión en nuestros días tocante al tema del Espíritu Santo, porque se ha llevado al terreno de las emociones, se ha llevado al terreno de las cosas fantásticas que el Espíritu Santo hizo en algún momento, y que hoy en día la palabra de Dios representa perfectamente cuál es la obra y el trabajo del Espíritu Santo. La primera cosa que queremos aclarar en este momento es quién es, y viene dentro de su material la primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y Hechos, por favor, si me gustan acompañar a Hechos capítulo número 5, Hechos 5, versículo 3 y 4. Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Hechos 5, 3 y 4 dice así: y dijo Pedro a Ananías:
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿A quién había mentido según? Al Espíritu Santo. Luego dice el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu nombre. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Dice el texto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, si tomamos los dos versículos, dice el primero, el versículo 3, mentiste al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la respuesta es, el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero como no basta con un solo versículo para poder comprobar una doctrina bíblica clara en la Biblia, bueno, les tengo otros versículos como 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Miren lo que enseña la palabra del Señor en este versículo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice la Biblia, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino en el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció en las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene conocimiento, porque algunos dicen, hay algunas líneas de religión o de creencias, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que es un poder, como la electricidad. Pero realmente aquí nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo dice conoce las cosas de Dios, o sea, tiene conocimiento. Es característica de una persona que tenga personalidad y que tenga conocimiento. Otro texto en la Biblia es igual, ahí en 1 Corintios, pero ahora el versículo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, 1 Corintios 12, 11, dice la Biblia, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este texto nos enseña que tiene voluntad propia. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Si fuese una fuerza o como la electricidad, no tendría entonces voluntad propia. Seguimos avanzando en la Biblia. Otro texto que está en Romanos capítulo 8, versículo 27. Miren cómo nos estamos llenando hoy de la bendita palabra del Señor. Romanos 8, 27 dice la Biblia, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, dice la Biblia, acomoda lo espiritual a lo espiritual, de tal forma que intercede por nosotros. Y aquí el versículo 26 dice, con gemidos indecibles, en donde el Espíritu Santo, como una persona que es, acomoda nuestras oraciones para que lleguen a la presencia de nuestro Señor. Y por último, Romanos capítulo 15, versículo 30, dice la palabra de Dios, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Se dan cuenta que dice por el amor del Espíritu? Entonces, el Espíritu Santo tiene amor, tiene personalidad, tiene voluntad propia, reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, tiene todas las características de una persona. Si unimos el punto número 1 con el punto número 2, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y entonces, ¿es el Espíritu Santo la fuerza activa invisible de Dios o es un ser personal? Definitivamente es un ser personal que quiere siempre tener contacto con nosotros. Ahora, número 3, cuando usted no conocía a Cristo como su Salvador, ¿qué hizo el Espíritu Santo para guiarle? Bueno, vamos a un texto en la palabra del Señor que está en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8, dice la Biblia así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace por una persona? Dice aquí, para que nosotros conozcamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos convence.
El Espíritu Santo nos convence. Yo por eso estoy tan tranquilo cuando predico la palabra del Señor. Y si alguien debe de tomar una decisión por Cristo, yo sé que no soy yo quien lo voy a convencer para que se acerque a Dios. Ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Él nos convencerá, dice el texto, de pecado, de justicia y de juicio. Y Él, con una voz sutil, te llama. Te llama para que vengas al Señor. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo número 17 dice así: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que el Espíritu Santo nos llama para que nos acerquemos al Señor. ¿Hace cuánto tiempo hace que tú sabes que Dios te está llamando? Que el Espíritu Santo te está convenciendo. Hay cosas que están pasando a tu alrededor que tú sabes que es Dios diciéndote, acércate a mí. Este trabajo entonces le corresponde al Espíritu Santo. Él es quien hace el trabajo de convencimiento para que nos acerquemos a Dios. Punto número 4 en esta tarde. Dice así: ¿qué hizo el Espíritu Santo por usted en el momento en que creyó en Cristo como su Salvador? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es, tenemos tres respuestas. Respuesta número 1, me hizo nacer de nuevo. Juan 3:5. Voy a leer este pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo y nos convierte en una nueva criatura espiritualmente. Este es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Bueno, esto está confirmado en 2 Corintios 5:17, que es un texto muy conocido para muchos cristianos y aún para los nuevos en la fe. Seguro que lo han escuchado alguna vez. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros nacemos a través del Espíritu Santo. Él es quien nos hace nacer de nuevo. Ahora también, ¿qué otra cosa hace? Produce en nosotros la regeneración. Este texto está en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5, que es un texto también muy precioso por lo que enseña. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces produce en nosotros la regeneración. Esta palabra es una palabra griega muy antigua que significa darle vida a algo que estaba muerto. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos inspira a vivir una nueva vida. Es el Espíritu Santo que nos da ánimo para seguir adelante y confortarnos en el Señor. Él es nuestro consolador. Él es el que nos produce en nosotros esa nueva vida en Cristo Jesús. Y también, Él, ¿qué más hace por nosotros? Nos sella. Dice Efesios, vamos a buscarlo también ahí en casa si tienen la oportunidad de buscar el texto. Efesios capítulo número 1, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, es que cuando tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, aparte de que te hace nacer de nuevo, Él pone un sello en tu vida que es indestructible, es indeleble, no se quita, no se borra y está sellado y apartado para Dios. En algún momento alguien te va a decir, tú eres de otro espíritu,
Tú tienes otro, como que tienes otro espíritu, tienes otra actitud. Bueno, esa es la actitud que el Espíritu Santo pone en ti para hacerte diferente de las demás personas. Entonces el Espíritu Santo pone un sello especial en ti, y ese sello, hermanos, no es otra cosa sino la garantía. Por eso dice el texto que es las arras de nuestra herencia. Las arras era como una especie de garantía, hermanos, en aquellos tiempos en donde el Espíritu Santo te garantiza que tú al morir irás a la presencia del Señor. Estás sellado con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más hace por nosotros? Viene a morar en nosotros, y desde ese momento somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está esto en la Biblia? En 1 Corintios capítulo 3, versículo número 16. 1 Corintios 3:16, dice la Biblia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra del Señor? Está diciendo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, Él está en nosotros. Pero hace la pregunta, ¿no sabéis? Porque muchos de nosotros desconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que camina con nosotros. Estas tres cosas entonces hace por el creyente en el momento en que tú le abres tu corazón a Cristo Jesús. En ese momento el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. En ese momento te sella con el Espíritu Santo de la promesa, y en ese momento también viene a morar en ti en el Espíritu Santo. Si tú no tienes esta seguridad de tener el sello y de que te hizo nacer en el Espíritu Santo, es necesario que ores ahí en casa y que puedas abrirle tu corazón a Cristo Jesús. Si tú no estás seguro, si eres una persona que tienes muchas dudas hasta este momento, ¿por qué no tomamos un momento para orar? Aquí, en medio de la clase, prácticamente estamos a la mitad de la clase en este momento. ¿Por qué no tomamos unos momentos para orar? Y ahí en casa, haz una oración. Si tú dices, pastor, yo no he nacido de nuevo, yo no tengo el sello del Espíritu Santo, yo no sé si mora el Espíritu Santo en mi corazón, o no, tengo muchas dudas todavía, ¿por qué no tomas un momento para orar? Y así, ahí en casa, te pido que cierres tus ojos, hagas la siguiente oración, habla con Dios, dile a Él: Señor, reconozco que te necesito, reconozco que mi vida necesita de ti, hay un vacío en mi corazón que solamente tú puedes llenar. Oh Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te pido que me limpies mi corazón, te pido que entres a mi vida, que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón, Señor, sé mi Salvador. Quiero que el Espíritu Santo me haga nacer de nuevo en este momento. Quiero ser nueva criatura. Quiero que me selles con tu Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo venga a morar en mí. Señor, necesito pedirte perdón y arrepentirme en esta tarde. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted en casa hizo esta oración, yo le agradezco a Dios por su vida. Seguimos caminando en el tema del Espíritu Santo, que es un tema por demás interesante, y vamos a contestar ahora la quinta pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo por usted diariamente si usted permite que lo llene? Porque esta es una doctrina muy particular, la doctrina de la llenura del Espíritu Santo. Como estamos en la época del Espíritu Santo, como explicábamos al principio de la clase, es la época de Jehová, la época del Padre, luego viene la época de Cristo, y ahorita estamos en la época del Espíritu Santo. De repente hay iglesias o hay personas que han exagerado con el tema del Espíritu Santo. Sin criticar a ninguna iglesia, porque no es nuestro objetivo, sino nuestro objetivo es enseñar la palabra de Dios, pero sí podemos poner ejemplos como que hay personas que piensan que deben, para ser llenos del Espíritu Santo, deben de sentir que algo les entra por el pie, sacude completamente su cuerpo, se le eriza la piel, y entonces dice que siento algo, como que estoy sintiendo que de algo me está llenando. Y entonces a veces las emociones nos pueden jugar una trampa, y una persona que puede aparentemente ser llena del Espíritu Santo, al salir de casa, si dice unas palabrotas allá afuera, entonces resulta que el Espíritu Santo ya lo abandonó. ¿Qué pasó, no? Entonces hay una confusión en este tema de la llenura del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios enseña que
la llenura del Espíritu Santo, escuchen, tiene que ver con control, no tiene que ver con sentimientos. El Espíritu Santo, si te llena diariamente, Él controla tu vida, controla tus palabras, controla tus pensamientos, controla tus actos. Eso es la llenura del Espíritu Santo, más que un sentimiento o que una experiencia mística. Más que eso, es que tú seas obediente a la palabra del Señor. Y el primer texto que vamos a leer aquí es Juan capítulo 16, versículo 13, porque si tienes dudas hasta este momento, no sé si te ha pasado que lees la Biblia y a veces no le entiendes qué estás leyendo de la palabra, qué significa esto, para quién fue escrito. Mira la promesa tan grande que tenemos en Juan 16, 13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que la Biblia está diciendo es que el Espíritu Santo, si hay un versículo de la Biblia que no le entiendes, la promesa de Dios es que Él te va a guiar a toda la verdad. Si hay cosas en la Biblia que todavía hasta ahorita, hasta esta clase, que es la clase número 5, tú todavía estás diciendo, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y vienen muchas dudas todavía en tu vida. No te preocupes. La promesa del Señor, si tú insistes en buscar la palabra y ser lleno del Espíritu Santo, Él te va a guiar. Ahora, ¿qué va a producir en ti? Va a producir el siguiente fruto en tu vida. Está en Gálatas capítulo 5, Gálatas, si usted quiere buscarlo en la palabra. Yo sé que es un texto bastante conocido, pero tenemos que citarlo y leerlo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el texto, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, produce este fruto en tu vida. Tú puedes decir ahorita, pastor, pero mi carácter es horrible. ¿Cómo puedo cambiar? Y de repente tengo carácter criticón, ¿verdad? No puedo dejar de ver los defectos de los demás. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que producir en ti paciencia, para que tengas paciencia con todos los defectos de los demás. Él va a producir este fruto, ¿verdad? O dices tú, pastor, mi vida ha sido amargada toda la vida. ¿Cómo cree que voy a tener el fruto del Espíritu? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, ¿verdad? Para tu vida. Entonces, amados hermanos, este fruto se va produciendo conforme tú le permitas al Espíritu Santo entrar, ser lleno, que la persona del Espíritu Santo llene tu corazón, y en ese momento la amargura que tengas o del apellido que tú vengas, si tú dices, pastor, yo soy del norte, soy Martínez porque vengo del norte o vengo de España, tan amargados los del norte y amargados los de Europa, entonces en ese momento el Espíritu Santo te llena y dice el texto, contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando el Espíritu Santo te va a controlar, no importa que seas del norte, no importa que tengas feo o horrible tu carácter, si así lo diagnosticas tú mismo, el Espíritu Santo al llenarte te hace una persona completamente diferente. Te hace una persona llena de amor, llena de paz, llena de paciencia para los demás, de mansedumbre, de templanza. Pero tienes que permitir que el Espíritu Santo controle tu vida, que Él sea el que controle tus palabras, tus pensamientos, tus actos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo también, este pasaje, porque aquí hay un texto que nos indica que cuando el momento en que vas a compartir la palabra del Señor, no te preocupes, porque Él te va a dar el poder y las palabras para poder hablarles a otros de Cristo. Miren lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está diciendo la palabra de Dios. La palabra poder aquí es la palabra griega dunamis, de donde tenemos la palabra en español dinamita. Es decir, que cuando tú vas a compartir la palabra del Señor y estás lleno del Espíritu Santo, en ese momento Dios pone en ti palabras que ni siquiera sabías que tú podías decir. Y estás hablando con una persona y dices, uy, qué bonito habla usted. Te van a decir, ay, ¿de dónde saqué esas palabras tan preciosas y ese poder para convencer a la gente de que se acerque a Dios? Bueno, ese es un poder
que el Espíritu Santo te da a ti que eres cristiano para que puedas compartir la bendita palabra del Señor. Entonces, para que el Espíritu Santo, dice el punto número 6, trabaje diario en tu vida, ¿cuál mandamiento bíblico tiene usted que obedecer? Este mandamiento, que es un mandamiento de los más temibles para muchos cristianos, está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pregunta: ¿por qué Dios compara a una persona llena del Espíritu Santo, lo compara con una persona que se embriaga con vino? Porque así dice el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución significa problemas, ¿verdad? El que toma vino se mete en problemas. ¿Por qué lo compara la persona llena del Espíritu Santo con una persona llena de bebidas alcohólicas? Porque así, escuchen hermanos, síganme con mucho cuidado, porque así como en una persona se le nota que está lleno de vino, que tomó, que el fin de semana se perdió en una parranda, y cuando uno se acerca a una persona que acaba de beber, su olor lo delata. Su manera de caminar lo delata, ¿no? Porque camina y se va mareando, ¿verdad? Cayéndose en la calle. Su manera de hablar lo delata. Muchos de las personas que toman vino se vuelven groseras. Bueno, su carácter también lo delata. Hermanos, así como es evidente en una persona que está llena de vino en su comportamiento, así de evidente debe de ser una persona que está llena del Espíritu Santo. Debe de evidenciarlo su forma de hablar. Le decían a Pedro: tú andabas con Jesús, tu manera de hablar te delata. Una persona llena del Espíritu Santo habla como Jesús, camina como Jesús, piensa como Jesús. Entonces la persona llena del Espíritu Santo se le va a notar en su carácter que está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, pregunta número 7. ¿Cómo puede usted ser lleno del Espíritu Santo? Primero, debes confesar tus pecados. Y dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que la Biblia dice es, la palabra confesar es la palabra griega homologeo, que significa ver el pecado como Dios lo ve. Entonces, cualquier cosa que tú sabes y que estás convencido que está mal delante de Dios, dice la Biblia, tienes que pedirle perdón. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, tienes que pedirle a Dios perdón, confesar tu pecado. Y luego, ¿qué más debes hacer? Simplemente pedirle a Dios que te llene. ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor vas a decir: pastor, pero no vamos a tener una experiencia mística, algo bonito, no sé, que veamos la paloma descender del cielo, ¿verdad? Algo espectacular. No, realmente no, ¿verdad? Aquí en Lucas capítulo número 11, versículos 9 al 13, miren lo que enseña la palabra de Dios contundentemente. Lucas capítulo 11 dice desde el versículo número 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Dice el 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Escuchen la última pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, cuando tú le pidas al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, más que ver una experiencia mística o una experiencia espiritual, es que cambie tu conducta y que cambie tu carácter, que cambie tu manera de ser. Créele. No tienes que sentir es que yo quiero sentir que me entra algo por el pie, me sacude, ¿verdad? Dicen algunos. Bueno, está bien, si tú quieres buscar esa experiencia mística, pues búscala, pero no te va a traer nada espectacular ni cambios grandes en tu vida. Lo que va a traer cambios en tu vida es que revises tu carácter, si es conforme a la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo. Entonces, para cerrar el tema del Espíritu Santo, contestamos dos preguntas álgidas en esta tarde. La primera pregunta es: para ser lleno del Espíritu Santo, ¿es necesario hablar en lenguas? Hay gente que quiere hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo, y la respuesta es
No. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Hechos, capítulo 8. Vamos a leerlo porque es doctrina bíblica y usted está aprendiendo la palabra del Señor y así usted va a defenderse de doctrinas que pudieran confundirlo o confundirla y estar firme en el Señor, en su decisión por Cristo, que es más que una emoción, es una decisión contundente personal. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, tenemos un ejemplo. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice el 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice el 17, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Dice el texto: recibieron al Espíritu Santo. Pregunta: ¿en alguna parte de este pasaje dice la Biblia que estas personas hablaron en lenguas al recibir al Espíritu Santo? La respuesta es no. Entonces no hay otro texto. Voy a buscarlo. Hechos 9, 17. Miren lo que dice. Otro ejemplo. Dice Hechos 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el campo por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Y dice el 18: y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero nunca Pablo habló en lenguas. ¿Se dan cuenta? No hay un registro bíblico de esto. No lo hay. Entonces no hay registros bíblicos que para que recibas al Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Número 9. Tampoco para ser lleno del Espíritu Santo es necesario sentir alguna emoción especial, sino solamente creer lo que dice Lucas 11:9: pedid y se os dará. El asunto de recibir al Espíritu Santo es un asunto de fe, de creer en Dios. Aunque no sientas nada, no estoy diciendo que no vas a sentir en algún momento. Hay gente que dice: sentí algo calientito, pastor. Tampoco es que sea pecado, ¿verdad? No, si sientes algo calientito en tu corazón, también, pues eres una persona emocional también. No puedes negar tus sentimientos y emociones. Pero, hablando del tema del Espíritu Santo, no tiene que ser algo espectacular y místico para saber que eres lleno del Espíritu Santo. Más bien, cambiar tu carácter, que cambie tu vida, que la gente sepa que eres diferente, que la gente sepa que tú eres una persona cristiana, que se te nota en tu caminar, en tu hablar y en tu manera de ser. Eso significa en la Biblia ser lleno del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de nuestra clase en este momento y agradecemos a Dios infinitamente su atención y el acompañarnos a través de estos estudios tan preciosos de la palabra del Señor. Aquí en la parte de abajo va a aparecer el link del material. Usted lo puede descargar de antemano, ¿verdad? Para las clases, en donde usted al momento de tomar la clase ya pueda tener ahí su material. Y recuerde que la tarea para esta semana, que se las vamos a pedir la siguiente semana, es memorizar el versículo de Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la tarea. Y también memorizar los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Ya entramos al Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así los tendrá que decir la próxima semana. También usted ya se sabe de Mateo hasta Apocalipsis. Así que damos por sentado que seguimos creciendo en la bendita palabra del Señor. Permítame hacer una oración para terminar en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña, nos inspira. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que cambia el carácter agrio o difícil que tenemos en nuestra vida y que sin duda nos ha traído muchos problemas. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos cambiar, que podamos tener ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que tengamos el poder para hablar, el dunamis para compartir tu palabra, que nosotros, tus hijos, Señor Santo, podamos caminar en tu palabra, creciendo en tu conocimiento, siendo guiados, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad.
guíanos a través de Él, ilumina nuestro camino. Y gracias por la lección de hoy, que sea de mucha bendición para la vida de mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.